Buenas noches, me voy alegrando. Hoy comenzamos con una cita de San Juan Pablo II que decía así: que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. Son las 10 de la noche, hoy es 11 de junio y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 14. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el Mundo. Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Buenas noches a todos. Recuerdo que tenemos abierta también la línea de teléfono por si alguien quiere intervenir en el teléfono habitual 91 0 60 70 93. Repito, 910 60 70 93. Y hoy me acompaña para hacer la entrevista Ignacio. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Pues muy bien, con mucho calor, como toda España, pero muy bien. Fenomenal. Pues hoy pasamos directamente a presentar a nuestra invitada, que hoy contamos con Estefanía Mirpuri, directora de la FOAL, Fundación 11 para América Latina. Buenas noches, Estefanía. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes. ¿Qué tal estás? Pues la verdad es que bien, me encuentro muy bien. Tenemos salud, así que hoy en día yo creo que teniendo salud pues somos todos muy afortunados. Así que espero que también pues a todos los oyentes la pandemia les esté respetando en un momento ahora ya tan importante. Gracias a Dios podemos contar con un nivel de vacunación ya muy bueno y bueno, pues lo dicho, espero que todos los oyentes, sobre todo a los que lo hayan pasado un poquito peor, pues espero que a partir de ahora vaya todo mucho mejor. Efectivamente, así es. Y bueno, pues si quieres pasamos directamente, puedes contarnos un poquillo a qué se ocupa, de qué se dedica la FOAL, que a veces pues no es del todo quizás muy conocida, ¿no? A veces está ahí un poco en segundo plano y a veces pues entre nosotros mismos pues no conocemos todas las grandes y buenas cosas que hacemos. Pues muy bien, Arturo. Sí, yo creo que a veces nuestra casa, y me refiero por nuestra casa como familiarmente conocemos a la ONCE o incluso hoy en día ya pues al Grupo Social 11, es un grupo muy grande, donde a pesar de su tamaño pues nos sentimos todos como en casa y es verdad que somos una gran familia, pero eso en muchas ocasiones pues hace que no conozcamos todo lo que hacemos o las distintas entidades que componen ese Grupo Social 11. En la noche de hoy a mí me corresponde pues el poder acercaros un trocito de FOAL, que como muy bien decías al principio es la Fundación 11 para la solidaridad con personas ciegas de América Latina. Es una fundación que se crea en el año 1998, o sea, tenemos en mayo hemos cumplido nuestro 23º aniversario. Por lo tanto, bueno, pues es una fundación todavía joven, pero sí con amplia experiencia en la labor que desarrollamos. Esta fundación se crea por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, por la ONCE, con una finalidad muy clara. La ONCE en aquel momento quiso extender pues una de nuestras principales señas de identidad, como es la solidaridad, ¿no? en
en aquel momento, en aquel año, quiso extender esa solidaridad a personas ciegas de fuera de nuestro país, de otro continente, de otra región, como es la región latinoamericana, y por una cuestión, pues bueno, muy, muy sencilla. Yo creo que a ninguno de los oyentes le extrañará el que extendiéramos esa solidaridad hacia las personas ciegas de América Latina, bueno, pues por los lazos históricos que siempre nos han unido a esa región. FOAL, por tanto, desarrolla todas sus acciones, todas sus actividades, que ahora pasaré a describir cuáles son nuestras principales líneas de actuación fundacional, en 19 países, los 18 de habla hispana, más Brasil. Una región muy amplia, un contexto en muchas ocasiones muy, muy complicado, porque cada uno de los países pues tiene su propia idiosincrasia, con lo enriquecedor que eso es, pero al mismo tiempo en ocasiones también resulta pues bueno, un poco complicado y requiere que nuestra fundación ponga en funcionamiento bueno, pues de modo permanente una capacidad de adaptación y una flexibilidad pues que es necesaria, ¿no? para trabajar en, como decía, en la región. Los recursos con los que cuenta nuestra fundación mayoritariamente proceden de la ONCE, pero cada año es mayor el esfuerzo que realizamos para poder captar recursos procedentes pues de otras fuentes, ¿no? Ya sean fondos públicos o privados. Mayoritariamente los fondos públicos provienen pues de las distintas convocatorias que organismos, entidades, pues la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID, la AACID como Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y luego fondos privados, ¿no? que ofrecen pues otras fundaciones, otras organizaciones o incluso otras entidades. Como digo, cada año el esfuerzo es mayor pues para conseguir más fondos que nos permitan llegar más lejos y poder ejecutar cada vez más proyectos. Nuestro trabajo se inspira fundamentalmente en dos herramientas importantísimas e imprescindibles. La primera, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sabéis que es un marco jurídico importantísimo, ya que con la aprobación de esta convención y la ratificación por cada uno de los países se ha dado un paso de gigante, porque esta convención lo que hace es colocar a la persona con discapacidad como sujeto de derechos y por tanto la educación, que es un derecho fundamental, cuando hablamos de una persona con discapacidad tiene que ser una educación inclusiva, equitativa y de calidad, tal y como marca nuestra convención, ¿no? Esa es una de las herramientas que inspira, como decía, nuestro trabajo. Y otra de las herramientas son, que también probablemente lo habéis oído, lo habéis escuchado, porque pues está presente en prácticamente todos los ámbitos de actuación, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ambas herramientas lo que nos permite es trabajar por y para las personas con discapacidad, contando con las propias personas con discapacidad, que ese es uno de los leitmotiv de la Convención, y no dejar a nadie atrás, tal y como marca la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Las líneas fundamentales de actuación de nuestra fundación son fundamentalmente 5. En primer lugar, trabajamos en el ámbito de la educación, tratando de favorecer que un mayor número de niños y niñas con discapacidad visual accedan a una educación inclusiva, y que por tanto cuando lo hacen bueno, pues puedan contar con todas las garantías y con los ajustes que precisan para poder desarrollar la totalidad de
ciclo escolar pues con los ajustes que las personas requieren. La segunda línea fundamental de trabajo es todo lo relacionado con la inclusión laboral. Y aquí en esta línea probablemente también habéis escuchado nuestro programa Ágora, que es como así denominamos, podemos decir que es nuestro programa estrella en la Fundación. Es un programa, es el programa que más años llevamos ejecutando. De los 19 países, hoy en día está presente en 12 de esos 19 países, por lo tanto es un programa que ya tiene pues una instalación muy grande en la región, y lo que viene a ofrecer este programa de inclusión laboral es un itinerario de intermediación laboral en el cual tratamos de conectar la oferta laboral representada por tanto el sector público como el privado y la demanda laboral representada por una persona con discapacidad visual, ¿no? Ya sea ceguera o baja visión. En ese itinerario de intermediación laboral, lo que FOAL hace es tratar de ofrecer servicios específicos que favorezcan esa inclusión laboral a lo largo de todo ese itinerario. Por lo tanto, asesoramos a las personas que están vinculadas a la ejecución, al desarrollo y ejecución de políticas públicas de empleo. Asesoramos sobre los puestos de trabajo que son susceptibles de ser ocupados por personas con discapacidad visual. Tratamos de generar oportunidades laborales, sensibilizando sobre el valor de la diversidad. Ofrecemos adaptaciones de puesto de trabajo cuando las personas acceden a ese empleo. En definitiva, como digo, bueno, pues lo que ofrecemos son esos servicios específicos. No generamos un itinerario paralelo al que pueda existir en el país de que se trate, ¿no? A través del Servicio Público de Empleo, sino lo que hacemos es trabajar porque ese Servicio Público de Empleo sea accesible para todas las personas, tengan o no tengan algún tipo de discapacidad. Nuestra tercera línea de actuación es todo lo relacionado con la habilitación y la rehabilitación. La habilitación entendida como el entrenamiento que requiere la persona que no ha visto y que por tanto no tiene adquiridas esas habilidades que le permiten ser autónoma en su vida diaria y en cualquier actividad que realice. Y la rehabilitación pues bueno, dirigida ya a personas que en algún momento sí han tenido un resto visual, lo han perdido y es necesario pues volverlo a entrenar. Nuestra cuarta línea de actuación es todo lo relacionado con el acceso a la cultura, el ocio y el deporte, y aquí bueno, pues trabajamos el acceso a la lectura. Por ejemplo, ahora una de nuestras principales líneas de trabajo es todo lo relacionado con el Tratado de Marrakech, que sabéis que es un tratado también importantísimo, un acuerdo internacional que lo que permite es compartir entre los países pues las producciones bibliográficas, ¿no? Que sabéis que están sometidas a una estricta legalidad por derechos de autor, y que para personas con discapacidad, y gracias a ese Tratado de Marrakech, cumpliendo una serie de requisitos, esto es muy importante, esos recursos pueden ser compartidos. También trabajamos todo lo relacionado con la audiodescripción en el ámbito de la cultura. Aquí, bueno, pues la situación, al igual que en el resto de líneas, ¿no? La situación en Latinoamérica es muy distinta a la que tenemos en España. Cada vez en la mayor parte de los países se están implementando pues legislación que favorece esa igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos, pero sin duda queda todavía mucho trabajo y mucho camino por recorrer. Y nuestra quinta y última línea de actuación es todo lo relacionado con el fortalecimiento institucional, que eso no es otra cosa que cómo trabajamos con la sociedad civil, representada por las organizaciones de personas ciegas existente en cada uno de los países, para tratar de vertebrar muy bien
el movimiento asociativo, el movimiento tiflológico, como ellos lo llaman en América Latina, tratar de empoderar a las personas que conforman esas organizaciones para que, en definitiva, puedan ser perfectos garantes de sus propios derechos, ¿no? Aquí abro un paréntesis para contaros. Bueno, pues la situación del movimiento asociativo en Latinoamérica también es muy diferente a cómo están representadas las personas ciegas en nuestro país, ¿no? Y en Latinoamérica no es muy diferente a cómo se organizan en el resto del mundo. Si bien en España tenemos una única organización que representa a todas las personas ciegas, como es la ONCE, en Latinoamérica y en el resto del mundo no es así. El movimiento asociativo de personas ciegas se caracteriza por estar muy atomizado. Hay muchísimas organizaciones dentro de un mismo país e incluso dentro de una misma municipalidad o provincia, ¿no? Eso resta unidad, resta fuerza a la hora de reivindicar, a la hora de defender los derechos. Las organizaciones pues son organizaciones pequeñas que no tienen un número muy grande de asociados. Sí es verdad que hay países que cuentan con una federación que aglutina las distintas organizaciones de personas ciegas del país, pero en general, como les digo, el movimiento asociativo se caracteriza bueno, por ser bastante numeroso en cuanto a organizaciones y todavía, bueno, pues sí que queda bastante trabajo por hacer en ese apartado de fortalecimiento, ¿no? ¿Qué estructura tiene FOAL? Que también me parece importante que la conozcan. Bueno, no lo he dicho al principio, pero quizá por cómo he venido describiendo las distintas líneas de actuación, ustedes han podido adivinar que el colectivo al que va dirigido todas y cada una de nuestras actuaciones son las personas con discapacidad visual grave, es decir, personas ciegas o con baja visión. No realizamos acciones dirigidas a personas con otro tipo de discapacidades, porque el mandato que se nos dio en el año 1998, en el momento de la creación, era que todas nuestras actividades fueran dirigidas a personas con discapacidad visual. Eso no quiere decir que en algunos de nuestros proyectos no contemos con socios que también trabajan otras discapacidades, porque estemos ejecutando pues proyectos un poco más amplios, ¿no? Pero sí el trabajo que va a realizar FOAL en esos proyectos incluso más amplios siempre va a estar dirigido, como digo, exclusivamente a personas con discapacidad. El resto de socios que conformen ese proyecto asumirán el trabajo relacionado con otro tipo de discapacidades. La estructura que tiene nuestra fundación es una estructura pequeñita. Nuestra sede está en Madrid, en la calle La Coruña. Pertenecemos al Consejo General de la ONCE y no sé si ustedes conocen, bueno, pues toda el área internacional de la ONCE está ubicada físicamente en la calle La Coruña, donde está el servicio bibliográfico de la ONCE y el Museo Tiflológico, que seguro que también muchos de nuestros oyentes han tenido la oportunidad de visitar. Como digo, nuestra fundación tiene su sede en Madrid y tiene una estructura pequeña en Madrid, ¿no? Está conformada por una oficina técnica compuesta por 4 técnicos que tienen dividido su trabajo por países, es decir, cada uno de esos técnicos está encargado de un número de países y, por tanto, lidera las acciones y los proyectos que estamos ejecutando en esos países. No en todos los países tenemos la misma presencia, es decir, no en todos los países ejecutamos proyectos de estas 5 líneas fundacionales que yo con anterioridad les he descrito. ¿De qué depende que ejecutemos unas líneas u otras? Bueno, pues depende de muchas variables. En primer lugar, del el mayor o menor número de aliados que podamos ser capaces de conquistar en el país. La región latinoamericana es una región que se caracteriza
en muchas ocasiones por una inestabilidad política que lógicamente no ayuda cuando queremos desarrollar una actividad como la nuestra, ¿no? Pero eso tampoco es diferente a lo que pueda ocurrir en nuestro país. Todos somos conscientes que cuando hay un cambio de gobierno, algunas cuestiones se paralizan, en otras cuestiones se nos permite avanzar quizá con mucha rapidez y otras pues se enlentecen con respecto al periodo anterior, ¿no? Pues en la región latinoamericana ocurre algo similar, pero sí que es verdad que la alternancia de gobierno en la región pues se produce quizá con mucha frecuencia, lo cual nos arroja algunas dificultades en nuestro trabajo, ¿no? También otras variables es el mayor avance o menor avance legislativo que tengamos en el país de que se trate. Sin duda, el tener un marco jurídico que favorece la discapacidad ayuda muchísimo, porque si no es lo primero que hay que construir, ¿no? La buena voluntad ayuda mucho, por supuesto, es bienvenida, pero eso siempre tiene que venir acompañado por una legislación que permita situar a las personas con discapacidad en igualdad de derechos, que genere igualdad de oportunidades y una vez que existe esa legislación hay que tratar de que se cumpla, que ese también es otro enorme caballo de batalla, ¿no? Y luego también es muy importante que la organización de personas ciegas con la que siempre procuramos trabajar todos nuestros proyectos esté lo suficientemente fortalecida como para poder acompañar todo ese proceso y que transcurrido el proyecto y transcurrido un tiempo razonable, las acciones implantadas en el país sean lo suficientemente sostenibles como para que las actuaciones, no voy a decir que hayan merecido la pena porque vamos a insistir todas las veces que sean necesarias, vamos a intentar ayudar y colaborar todo lo que sea necesario, pero cualquier actividad de cooperación al desarrollo, como son las que realiza nuestra fundación, porque somos una entidad de cooperación al desarrollo, tienen que ser sostenibles, ¿no? Lo que nos interesa es dejar alojado el conocimiento, la experiencia en el país de que se trate, para que luego pues pueda seguir desarrollándose por las personas del propio país, ¿no? Y esas son pues un poco las variables que influyen en que tengamos más proyectos o menos proyectos de una determinada línea o de otra. Además de esa oficina técnica, tenemos una secretaría que nos presta todo el apoyo administrativo y luego tenemos una dirección general que es un poco de donde parte las directrices, un poco pues la estrategia a seguir en nuestras actuaciones, ¿no? De hecho, desde finales del año pasado, se ha aprobado en marzo de este año, FOAL por primera vez cuenta con un plan estratégico para los próximos 4 años, ¿no? Esa es la estructura que tenemos en Madrid y esta estructura, que como digo es pequeñita, está absolutamente reforzada en los distintos países donde trabajamos porque contamos con muchísimos aliados y con todos nuestros socios locales que son con los quienes ejecutamos todos y cada uno de nuestros proyectos. FOAL no ejecuta de modo unilateral sus proyectos o actuaciones. Siempre, como decía, procuramos trabajar con organizaciones expertas en el área temática de que se trate, que tengan conocimiento en discapacidad visual y luego también procuramos trabajar con entidades, pues con el área gubernamental, porque si ustedes se han dado cuenta, trabajamos áreas tan importantes como la educación y el empleo, que son políticas públicas y que, por tanto, el impulso debe partir del Gobierno, que es el responsable directo y último de que esa política se desarrolle con el mayor éxito posible, ¿no? Por lo tanto, siempre en nuestros proyectos
trabajamos de modo tripartito, ¿no? Tratamos de contar con la parte gubernamental, con el ministerio de que se trate, en función del área temática. Tratamos de trabajar con organizaciones y entidades que representan a las personas con discapacidad visual o que tienen conocimiento y experiencia en áreas temáticas vinculadas a la discapacidad visual, ¿no? Y por tanto, bueno, pues todos nuestros proyectos se realizan en colaboración con muchísimos aliados que al final, de una manera indirecta, porque no son estructura directa de nuestra fundación, pero son quienes lo hacen posible en última instancia. Y parte de esa estructura también importantísima la componen nuestro servicio de voluntariado, que es un servicio que tiene un enorme valor. Es nuestro servicio que nosotros denominamos Manos Solidarias, porque nos permiten llegar todavía aún más lejos. En la actualidad está compuesto por 51 personas. Es un voluntariado un poco especial al voluntariado que podemos encontrar en otras entidades, porque todos nuestros voluntarios son personas especializadas en discapacidad visual. El voluntariado que ejecuta FOAL es un voluntariado técnico. Por eso requerimos que las personas que forman parte de este servicio tengan un conocimiento amplio en la discapacidad visual. Y muchos de nuestros voluntarios, ya sean personas en activo o ya jubiladas, son o han sido instructores tiflotécnicos, técnicos de rehabilitación, psicólogos, docentes, porque bueno, por esa característica que tiene el voluntariado técnico, ¿no? No sé, Arturo, porque yo puedo seguir hablando todo el tiempo que queráis, no sé si quieres que me detenga aquí y queréis hacer alguna pregunta, queréis que demos paso a los oyentes, queréis que explique cómo nos hemos adaptado un poco a la pandemia. Lo dejo un poco a tu criterio, Ignacio, Arturo, como me digáis. Pues como quieras. Bueno, aprovechando, puedo hacer una pregunta que me ha surgido. Has mencionado el Tratado de Marrakech, que como bien has dicho, que eso sirve para poder intercambiar los fondos bibliográficos que se disponen en los diferentes países. No sé cómo está previsto en la práctica, porque en ambos sentidos, ¿no? Ellos tienen también fondos bibliográficos en algunos casos, pueden tener más o menos dependiendo. Y al revés, para que ellos también puedan acceder a los nuestros, si pueden acceder individualmente o de forma institucional, un poco cómo funcionaría. Bueno, pues mira, Arturo, esa pregunta la verdad es que es muy, muy interesante, porque mirar, en la región latinoamericana nos encontramos ahora en un momento en el que algunos de los países están ratificando ahora el tratado y en otros están ya implementando ese tratado ratificado, ¿no? que son dos estadios, dos momentos temporales sin los cuales no se puede empezar a compartir esos servicios bibliográficos, esos fondos bibliográficos, ¿no? Mejor dicho. ¿Y eso qué requiere? Bueno, pues en ambos casos requiere una labor de incidencia política muy grande. En primer lugar, bueno, pues para tratar de concienciar y sensibilizar a los gobiernos de los distintos países sobre la importancia de ratificar el tratado, porque de otro modo muchísimas personas con discapacidad visual se quedarían fuera a la hora de acceder a todos estos fondos. Y por otro lado, cuando lo hagan, cuando implementen esa legislación, que lo hagan correctamente, porque la legislación exige que se cumplan una serie de requisitos. La legislación solicita que se reconozca una entidad en cada país que sea un poco en la que radique la posibilidad de
de otorgar una especie de certificado, no voy a decir un certificado, ¿no? Pero que permita pues bueno, ese compartir. Yo no soy técnico en la materia, por lo tanto no me gustaría profundizar en materias jurídicas que no domino con respecto al tratado, pero os animo a que si es un tema que creéis que pueda interesar a los oyentes, yo estoy segura que por parte de la ONCE y por parte del servicio bibliográfico no habrá ningún problema en que os puedan brindar pues una charla tan interesante como la que seguro pues estáis teniendo en todas estas jornadas específicas sobre el Tratado de Marrakech, porque además nuestra organización pues tiene un área de trabajo concreta en esta materia, porque sí es un tema complicado, ¿no? A veces en los países resulta difícil que se cumplan esos requisitos y que las personas encargadas de realizar esa labor de incidencia conozcan cuáles son esos requisitos y sean capaces de informar y formar a las áreas que tienen que implementar esa legislación, ¿no? Claro, es bastante complicado. Ignacio, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Adelante. Hombre, la complicación que tiene la legislación de 19 países, cada uno de su padre y de su madre, hace muchas veces que el trabajo que se está realizando a partir de FOAL sea más que complejo, mucho más que complejo. Pero bueno, hay que reconocer que en estos 23 años, aunque la FOAL no haya sido muy conocida aquí en España, porque yo digo siempre que vosotros sois no la ovejita negra, pero sí esa ovejita oculta que tenemos en la ONCE, como muchas otras partes del área internacional, porque hemos de sentirnos orgullosos pues, de gente como Pedro Zurita, que ha sido secretario de la Unión Mundial de Ciegos tantos años, y de otras muchas personas que han influenciado mucho en que las personas ciegas en otros mundos pues puedan por lo menos conocer nuestra institución, que bueno, es modélica. Pero tienes una pregunta, Estefanía, ¿cómo nos acogen a nosotros por esos países? Pues mira, Ignacio, la verdad es que yo tengo la suerte de trabajar para una entidad como FOAL y palpar de primera mano, ahora menos porque la pandemia nos ha impedido pues el poder desplazarnos a los distintos países y poder compartir de tú a tú, si me permitís la expresión, con todas las personas, pero valoran enormemente el trabajo que se realiza. Lo agradecen muchísimo, es decir, son personas con una sensibilidad especial, con un respeto absoluto por el trabajo que se realiza y con un agradecimiento enorme. Lo valoran muchísimo. O sea, cada asesoramiento, cada asistencia técnica que les hacemos, de verdad que considero que es un auténtico privilegio el poder trabajar para una organización como FOAL, porque tenemos la suerte de poder conocer el trabajo que la ONCE realiza en nuestro país y conocer de primera mano, conocerlo, sentirlo en cada uno en nuestras propias carnes, lo que nos ayuda, ¿no? a todos y cada uno de nosotros la ONCE, y que seamos capaces de llevar un poquito de nuestra institución allí, ¿no? Todo lo que nosotros hemos aprendido, todo lo que hemos recibido, pues el poderlo acercar hasta allí, la verdad es que es una suerte para nosotros y ellos lo acogen excelentemente bien. La verdad es que yo os tengo que confesar, y esto si me permitís, pues es una experiencia personal, que todas y cada una de las veces que he tenido oportunidad de compartir en terreno, como nosotros solemos decir, el tiempo, ¿no? y el trabajo con ellos, la verdad es que vengo enriquecida en el más enorme sentido de la palabra, porque considero que de verdad es un auténtico privilegio el poder recibir toda esa generosidad y gratitud por parte de ellos.
Hombre, la verdad es que tienes un trabajo que, independientemente de la parte monetaria, que es necesaria en todo trabajo, la parte moral y personal, vamos, yo creo que sobrepasa todo aspecto monetario que puedas recibir. Absolutamente, Ignacio, pero también en el ámbito de la cooperación, porque es un ámbito que ha cambiado muchísimo. Se ha profesionalizado muchísimo también y yo creo que eso es un tema también muy importante. Yo lo decía al principio, os lo comentaba, ¿no? Necesitamos que las actividades que desarrollamos en el ámbito de la cooperación sean actividades sostenibles. No conseguiríamos demasiado si permanentemente tuviéramos que estar ejecutando lo mismo en los mismos sitios, porque eso querría decir que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Hay veces, como en cualquier trabajo o en cualquier actividad que desarrollamos, hay veces que las cosas no salen a la primera, ¿no? y que requiere pues, de un poquito más de perseverancia, de un poquito más de esfuerzo, pero procuramos, tenemos que ser muy responsables con nuestro trabajo, lo que tenemos entre manos es muy valioso, pero tenemos también que ser muy profesionales y enseñarles también, enseñarles o compartir esa responsabilidad y esa profesionalidad también con todas y cada una de las personas de los distintos países en los que estamos presentes. Eso también es muy importante. O sea, no se trata de donar un material a una escuela que no tiene recursos y ahí queda. No, se trata de donar el material porque lo necesitan, de formar para su manejo, de transmitirles lo importante que es que valoren el valor que tiene, valga la redundancia, ese material para que lo traten correctamente, que enseñemos a las entidades gubernamentales lo que cuesta hacer llegar ese material hasta los países para que luego ellos, con trámites burocráticos, trámites administrativos, tarden hasta un año en sacar el material de las aduanas, ¿no? Tenemos que ser capaces de transmitirles que es necesario que no se tarde un año en sacar el material de las aduanas, porque los colegios nos están diciendo que los niños requieren pautas, requieren máquinas Perkins y que no nos podemos permitir el lujo de tener ese material un periodo de tiempo enorme con la necesidad que hay sin que nadie lo pueda utilizar, ¿no? Entonces, esa labor también es una labor muy, muy importante. Hombre, yo creo que la FAL, a diferencia de algunas ONGs que hacen muy buenas labores, la FAL yo creo que además de realizar una acción social, hace personas. Es decir, crea una independencia en que esas personas no tengan que depender de nuestra fundación a partir de un momento de esa formación o de una autogestión propia. Sí, Ignacio, así es. Ellos identifican muy bien el conocimiento y experiencia que tiene FOAL a través de la ONCE con esos 83 años de experiencia que tiene nuestra organización en discapacidad visual y buscan permanentemente el que podamos transmitirles esos conocimientos y eso es lo que hace FOAL sin ningún tipo de contraprestación alguna. Y además nosotros también tenemos que transmitir con absoluta claridad y rigurosidad que todo esto es posible gracias a la comercialización de productos de juego que los más de 20.000 agentes vendedores en nuestro país, en España, realizan y que parte de esos recursos, como decía también al principio, son los recursos que FOAL tiene para poder desarrollar su actividad, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el año 2020 el 17% de los fondos de FOAL han venido de otro tipo de fondos, ¿no? Pues de convocatorias de la Unión Europea, de convocatorias de la ECID, o sea, son fondos públicos, pero el 73% restante proviene de la ONCE. Por lo tanto, todavía sigue siendo el peso específico que tienen los recursos que aporta la ONCE es un peso específico muy grande y eso hay que reconocerlo,
hay que valorarlo y por tanto hay que ser absolutamente responsables con todas y cada una de las actividades que realizamos. Y aprovechando, si se puede decir así, la situación actual del COVID y demás, quizá podría ser un buen momento, ¿no?, para, a la hora de realizar procesos de transformación digital y demás, poder aprovechar, ¿no? Sé que hay muchos países en Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, que tienen legislaciones ya referentes a accesibilidad muy alineadas con el Observatorio de la Accesibilidad de España y se fijan mucho en nuestro país. No sé si allí pues hay algo previsto respecto a aprovechando pues el poder digitalizarse y demás, el que puedan tomar, ¿no?, medidas de accesibilidad. Pues mira, Arturo, la verdad es que la pandemia, yo creo que estaréis de acuerdo todos en que nos ha traído bueno, pues muchísimas cosas negativas. Es verdad que ha sido una dificultad enorme. Yo creo que, en primer lugar, nos ha descolocado a todos, nos ha hecho sentir que somos vulnerables y eso no es del todo malo, porque yo creo que en muchísimas cuestiones habíamos perdido la perspectiva y no voy a decir que qué bien que la pandemia ha venido porque eso nos ha permitido recolocarnos, ¿no? Pero ya que ha venido, pues procuremos extrapolar alguna lección positiva que nos pueda servir un poco a todos, pues para no volver a cometer los mismos errores que estábamos cometiendo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que realizar un trabajo personal de introspección y ver un poco el punto en el que estábamos y qué podemos hacer una vez que la pandemia pues, nos ha azotado a todos en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, ¿qué ha supuesto la pandemia en Latinoamérica? En muchísimas cuestiones algo similar a lo que ha acontecido también en nuestro país. En primer lugar, una situación de aislamiento domiciliario, de absoluta incertidumbre, de miedo, de muchísima soledad de muchísimas personas que vivían solas, pero que además ahora quedaron aisladas. Niños y niñas con discapacidad visual que han tenido que seguir la escuela desde sus domicilios, pero con muchísimas más complicaciones que quizá la que hemos podido tener en nuestro país. No tenían dispositivos tecnológicos, ya no es que en casa hubiera un único ordenador, es que había muchísimos hogares donde ni siquiera había ordenador, donde ni siquiera había un teléfono móvil que permitiera el poder acceder a clases de modo virtual. Cuando había este dispositivo tecnológico, no había recursos económicos para poder pagar la conectividad y los datos que se requieren para poder hacer esas actividades. Y cuando teníamos un dispositivo tecnológico y teníamos recursos económicos para abonar esa conectividad, no había formación suficiente para poder manejar esos dispositivos, o por lo menos lo que requiere una persona con discapacidad visual, ¿no? Un ordenador con una síntesis de voz, con un JAWS, con un NVDA, que requiere pues, que un docente sepa cómo funciona un ordenador con una adaptación para que el niño pueda trabajar. Y en muchos casos esa formación no existía o era muy escasa. En muchos casos las guías educativas que se facilitaban a las familias para que pudieran ayudar a sus hijos a seguir las clases no eran guías accesibles, por lo tanto en muchos casos pues tampoco había ninguna posibilidad de que los niños accedieran a esos contenidos educativos. En muchos casos se colgaban esas guías en papel en las puertas de las escuelas. Si imaginamos una familia donde los padres son ciegos totales, que tienen que ayudar a sus hijos, sean ciegos totales o no, cómo se desplazan en una situación de aislamiento domiciliario, con el riesgo que eso conlleva, que el transporte público no está adaptado, que la accesibilidad en las calles en muchos países no es como la que conocemos en España. Hay países, yo recuerdo Paraguay, donde
los escalones para bajar de la acera a la calzada eran enormes. Una silla de ruedas prácticamente sería imposible que pudiera descender de algunas aceras, ¿no? Hay agujeros enormes también en la calzada con el correspondiente peligro. Bueno, pues todo eso en un contexto de pandemia se torna muchísimo más complicado. En el área laboral se instauró el teletrabajo, muchas personas con discapacidad visual consiguieron poder desarrollar su actividad laboral en modo teletrabajo, pero otras no, y eso supuso la excusa perfecta para que las empresas finalizaran la relación laboral con muchas personas con discapacidad visual. Una de las fórmulas más exitosas de empleo en Latinoamérica es lo que ellos llaman emprendedurismo, ¿no? Lo que para nosotros es un trabajo autónomo, el emprendimiento. En una situación de aislamiento domiciliario, muchos emprendedores cuya actividad económica era la comercialización de productos se vio paralizada, por lo tanto no tenían ninguna manera de generar recursos económicos que les permitiera cubrir necesidades básicas. Las tareas de rehabilitación tuvieron que suspenderse porque las personas no podían acudir a los centros de rehabilitación. Tuvo que empezar a trabajarse la rehabilitación de modo virtual, con las dificultades que eso conlleva, y no todas las áreas se pueden trabajar de modo virtual, ¿no? FOAL tuvo que reorientar prácticamente toda su actividad. Muchos proyectos quedaron suspendidos porque teníamos que contar con los prácticamente 3 meses de parón total que tuvimos en España, con ese estado de alarma, pero luego a eso se sumó el paro que fue instaurando progresivamente la región latinoamericana, porque tenemos que recordar que si bien en España la primera ola fue fortísima, en Latinoamérica ellos están en la actualidad inmersos en la segunda ola, y es la que realmente les está causando muchísimos problemas. Para ellos su segunda ola está siendo como lo fue nuestra primera ola, ¿no? De hecho, ellos, la ventaja que tuvieron en su primera ola es que conocían perfectamente lo que estaba ocurriendo en países como España, y enseguida ellos decretaron el aislamiento domiciliario, y eso les ayudó mucho. Eso les ayudó mucho porque paralizaron, o por lo menos consiguieron que en esa primera ola el número de contagios era muchísimo más pequeño que lo que era, por ejemplo, en España, ¿no? Por lo tanto, Arturo, tratando de responder, aunque me haya alargado un poco en la respuesta, tratando de responder a tu pregunta, la pandemia nos ha hecho quizá ser todavía o hacer todavía mucho más consciente a la región de las carencias enormes de accesibilidad que existen. Se ha dado algún paso, pero han sido muy insuficientes en esa área. Y quizás si yo tuviera que destacar algo positivo que nos haya traído la pandemia para el trabajo que hace FOAL, es que hemos incorporado la virtualidad en nuestra actividad, creo que de modo muy rápido y con muy buenos resultados. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, la formación orientada al empleo que ofrecemos en nuestro programa Ágora, que siempre había sido una formación presencial, la hemos transformado en su totalidad en una formación virtual. Y eso nos ha permitido que muchísimas más personas puedan formarse, porque no tienen que desplazarse, porque el coste económico que hay que aportar para poder ejecutar esas acciones formativas es muchísimo más pequeño. Por lo tanto, podemos generar muchísimas más formaciones e incluso nos hemos visto obligados a desarrollar un protocolo de atención para personas que pertenecen a un país donde no existe Ágora, y que están accediendo a formaciones de otros países donde sí existe Ágora, cosa que antes de la pandemia eso hubiera sido imposible, porque hubiera requerido un desplazamiento que no hubiéramos podido costear de ninguno de los modos, ¿no? Por lo tanto, sí me quedo con alguna cosa buena que nos ha dejado la pandemia, como es
toda esta virtualización de la formación. Tenemos que mejorar y avanzar en estándares de calidad, por supuesto. Y también, bueno, pues en lo que espero y deseo nos haya podido servir a todos para ese trabajo personal de recolocación y que en el fondo pues nos sirva a todos para tratar de, a partir de ahora, pues de ser un poco mejor, porque yo creo que si cada uno somos un poco mejor, haremos que este mundo también sea un poco mejor. Claro, efectivamente. Con la situación actual yo creo que se puede potenciar esto, ¿no? Como muy bien has dicho, pues los sistemas tecnológicos digitales, se pueden hacer reuniones, se ha demostrado, ¿no? que podemos tener reuniones virtuales y con un menor coste pues poder llegar a muchas más regiones más alejadas. Vamos a ver también si tenemos por aquí algún oyente, si te parece, que quiera contarnos algo. Tenemos a María José, la presidente de CECO. María José, ¿nos oyes? Pues parece que no nos oye. Tenemos también... Igual está tratando de desactivar el audio. Sí. Carmen. Sí. Carmen Usano. Sí, buenas noches. Adelante. A ver, yo creo que ha quedado... Gracias, Estefanía, por habernos dado esta visión tan completa de lo que es la FOAL, que yo por lo menos tenía un poco de idea, pero no tenía la idea tan amplia como tú has dado. Me imagino que para las personas que tenéis que decidir en los proyectos que más necesitáis la intervención y la colaboración de la ONCE, debe de ser dificilísimo, porque lloverán proyectos y peticiones a esta organización nuestra que no sabemos valorar a lo mejor lo suficiente, como es la ONCE que tenemos en España, que para estos países somos la organización rica. Pues mira, Carmen, la verdad es que ese también es un trabajo muy importante que tenemos que desarrollar, ¿no? Cuando yo hablaba de responsabilidad, también va un poco vinculado a esto. El que nos identifiquen como una organización que tiene dinero, que tiene, y que por el hecho de tener dinero tiene la posibilidad de hacer muchas cosas, no voy a decir que es malo porque bueno, es una realidad que tenemos recursos que provienen mayoritariamente de la comercialización de productos de juego y por supuesto pues también de ese grupo empresarial que tenemos, que además supone una posibilidad de inclusión laboral para personas con discapacidad enorme. Tenemos, ¿no?, esa posibilidad, pero por eso yo decía que es muy importante que seamos responsables con lo que tenemos entre manos y que transmitamos una imagen muy rigurosa de que cada céntimo de euro que invertimos en todos y cada uno de esos proyectos cuesta mucho ganarlo, que tenemos que hacer un correcto análisis de cuáles son las necesidades, dimensionar muy bien el aporte económico que realizamos y luego medir muy bien los resultados del proyecto, que eso también es muy importante. Nosotros siempre pedimos cofinanciación en nuestros proyectos, es decir, lo que financia FOAL nunca lo financiamos de modo unilateral. Si, por ejemplo, nos presentan un proyecto que el coste total son 60.000 euros, siempre pedimos que en torno a un 40% sea cofinanciado por el resto de organizaciones que intervienen en el proyecto, porque es una manera también de corresponsabilizarlos. Y eso es muy importante también. Y luego, a veces nos cuesta decidir, por supuesto, pero sobre todo el sentimiento que nos queda muchas veces es que por muchas cosas que hagas, por muchos recursos que inviertas, a veces tienes la sensación de que es una gota en un inmenso océano, ¿no? Y a veces nos inundan pensamientos de no vale para mucho lo que hacemos porque la necesidad sigue siendo muy grande. Y bueno, pues tenemos que hacer también un esfuerzo por recomponernos y ser conscientes de que sí tiene valor, aunque sea una gota en ese océano, merece la pena. Y por lo menos pues habremos restado una gota de necesidad en ese océano, ¿no? Y se irá habiendo 1 millón de gotas, pero bueno, ya tendremos una gota menos, ¿no? Sí, así es, como la anécdota esta del el niño que estaba en la playa
tirando, que estaba llena de la playa llena de estrellas de mar, y cogía las estrellas una por una y las devolvía al mar. Y un señor le dijo que hacía, que eso era imposible, ¿no? Que no iba a poder echar todas, no iba a poder devolver todas las estrellas de mar de vuelta al agua, ¿no? Y el niño miró la estrella que tenía en la mano y dijo, bueno, esta por lo menos sí. Entonces, bueno, pues poco a poco. A ver si Ignacio quiere hacer, si Ignacio quiere algún último comentario, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, recordarle a Estefanía que desde el año 2019, ya anteriormente veníamos colaborando desde SECO y desde FIDACA con FOAL, firmamos ese convenio y yo, quisiera que hiciera una pequeña valoración de cómo ella lo está viendo. Pues por mi parte, Ignacio, la valoración es positiva, porque a FOAL le está permitiendo conocer de manera mucho más profunda la labor que realiza CECO, que es una labor valiosísima, y yo creo que eso nos permite también llegar de una manera mucho más directa y más focalizada a cubrir necesidades que puedan también tener personas pues vinculadas a CECO, me imagino que a través de FIDACA, en los propios países en los que trabajamos. Así que mi valoración es positiva, porque creo que es un enriquecimiento mutuo. Vosotros en muchos casos también actuáis como catalizadores de las necesidades o demandas que os llegan, y eso a nosotros nos ayuda mucho. Hay ocasiones en las que podremos dar una respuesta positiva, otras no tanto, pero por lo menos nos ayuda a conocer la necesidad y dar una respuesta. Como digo, a veces conseguiremos solventar la necesidad, otras veces no, pero por lo menos habrán encontrado un lugar donde acudir y que se les pueda dar, donde se les pueda escuchar y decir pues si es posible la ayuda o no, ¿no? No, y sobre todo es transmitirnos mutuamente esa información que canaliza también nuestros propios recursos. Así es, Ignacio. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, una pena, porque teníamos alguna persona más, pero pues ha acabado una vez más. Nos hemos quedado con el tiempo, se nos ha hecho corto. Ha sido muchísima información muy interesante. Muchísimas gracias, Estefanía, por haber tenido esta tertulia, este rato compartiendo con nosotros. Muchas gracias por todo. Y bueno, cuando quieras, aquí estamos para que puedas compartir, y cuando haya novedades o cualquier cosa, aquí nos tienes. Estos micrófonos son tuyos. Pues muchísimas gracias a todos. Agradecer la labor que realizáis y felicitaros, porque creo que tiene muchísimo valor. Pues muchas gracias a todos. El próximo viernes pues tendremos otro tema, otro invitado. Muchas gracias y nos escuchamos. Buenas noches.